Buenas noches para toda la comarca lagunera y pues para todos los que nos puedan estar viendo, ¿verdad? En diferentes partes. Y pues bueno, le damos gracias a Dios porque pues nos da una oportunidad más de estar en el programa Extendiendo su Reino. Pues es un programa que a través de los pastores es extender el reino. Y pues damos gracias a Dios también porque nos ha permitido estar en este día con este fresco tan especial, una lluvia. En unas partes nos cayó más, pero aquí ha sido poca, pero siempre gracias a Dios porque Él nos da de sus bendiciones. Y pues bueno, en Extendiendo su Reino, ahora tenemos un invitado muy especial. Cumplimos un año de estar predicando el Evangelio a través de lo que son las redes sociales. Y hoy quisimos hacer el primer programa con el primer pastor que iniciamos, que platiqué con él y creyó en el proyecto y pues aquí está. Y quisiera que se presentara. Dios te bendiga, pastor Mario. Hermano Martín, se bendiga y te guarde, pastor. Amén. Pues siga contentos, ¿no? Contentos porque pues aquí estamos nuevamente y como gracias a Dios que, pues primeramente a Dios que Amén. nos da la oportunidad de estar aquí y pues con el deseo de que sea de bendición Así es. para todos los que nos ven, para todos los que están al pendiente de tu programa, hermano, Amén. que yo sé que Dios ha prosperado y ha bendecido. Y aquí estamos, ¿verdad? Primeramente el Señor y echarle ganas. Amén. Pues, pastor, es algo muy especial de que tú y yo, hermanos, hemos trabajado en las calles sacando instrumentos, muchas cosas, y dicen por ahí, las fuerzas se van limitando, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues hay que hacerlo de otra manera, porque pues ya solo no puedo, mis hijos estudian, y los hermanos a veces andan ocupados, y ya era estar bajando bocinas, subiendo, y dije, vamos a hacerlo de otra manera y llegar a más gente y a más partes. Y pues es una bendición, pastor, que estemos aquí para extender el reino de Dios. Y más que nada también, pastor, yo quisiera, y la gente está interesada, en que los pastores, mi hermano, aporten en la sociedad algo como un testimonio en sus vidas. Porque voy a decir, muchos ven a los pastores fuertes, pastor, traen problemas, no lloran, bueno, abiertamente, ¿verdad? Trae problemas ya sea económicos, de todo índole, y aparte, pues, me dijo ahora una persona, y aparte los que nosotros depositamos en ustedes, pastor. Entonces, pero el pastor siempre da una cara, pues, fuerte, y aunque esté él pasando por una situación difícil, él da aliento a las demás personas, pastor. Y yo quisiera, mi hermano, con la ayuda del Señor, de que nos mostraras el lado humano, mi hermano. El lado humano, claro, no por darnos el lado humano, no se va a decir que tienes una fragilidad ante Dios, sino que ante ese lado humano, pues antepones tu lado humano y te basas a las promesas de Dios y crees en Dios mismo. ¿Qué podrías contarnos, pastor, tocante a ese lado humano, hermanos, como pastor que has trabajado? O simplemente un testimonio que traigas tú de tu vida, pastor. La gente está interesada en eso, pastor, en un testimonio, pero tú ahí. Fíjate que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, he meditado acerca de lo que Dios hizo en nuestras vidas, en mi vida personalmente, y lo que ha impactado lo que implica decirle a Dios sí, ¿verdad? Cuando Dios nos encuentra, cuando Dios nos salva, ¿verdad? Y la implicación que tiene cuando nosotros obedecemos, sí. Esa voz o ese llamamiento que Dios nos hace. Yo tuve mucho tiempo, hermano, de miembro de iglesia. O sea, no llegamos a los pies del Señor y el Señor nos llamó al ministerio inmediatamente al año, a los 2 años. No, yo a los 22 años. Dios me llamó al ministerio, lo que es a la iglesia a pastorear. Y viví mucho tiempo, hermano, siendo oveja, estando bajo autoridad. Claro. Mucho tiempo y aprendí muchas cosas también. Aprendí que no es lo mismo ser miembro, aunque tengas un liderazgo dentro de la iglesia, aunque tengas una responsabilidad muy grande dentro de la iglesia. Dios me ha dado el privilegio de que siempre que estuve en la iglesia, después de la que Dios me salvó, que fue
pues muy prematuro, por así decirlo. O sea, pues Dios me salvó ahí, yo empecé a caminar con Dios y después Dios me movió a otro lugar. Ahí te encontré, bueno, bien, ahí estabas tú, cuando Dios nos movió a ese lugar donde Dios nos salvó. Y desde ahí, desde ese momento, yo, después de 4 años, Sí. yo empecé a servir dentro de la iglesia, como ya, no en un liderazgo, sino un llamamiento y una convicción mía. Y ya después Dios nos fue llevando paso a paso en cuestión de liderazgo. Y estuve mucho tiempo bajo la autoridad de mi pastor y con hermano Filiberto, mucho tiempo. Y yo, hasta que Dios me llama, Sí. entendí lo que es ser un pastor. Porque surgían detalles. Yo siempre fui muy cercano al hermano Fili. Pues es mi hermano de la carne, ¿verdad? Pero siempre fui muy cercano Ministerial. muy pendiente. Pues yo como líder de la iglesia, ¿verdad? Pues él como ministro, pues yo todavía como un líder. Y yo fui muy cercano a él. Y me preocupaba mucho las situaciones que se presentaban en la iglesia. Y él platicaba conmigo. Y yo le decía, yo me desesperaba con la gente, ¿verdad? Que llegaban a la iglesia y que querían que el pastor les pusiera el 100% de atención. Y si no les ponía la atención, se retiraban, ahí iba el pastor. Y yo le decía, bueno, Fili, ya déjalo. Ya déjalos. Tú hiciste tu trabajo, ya déjalos. Ya deben aprender a caminar. O sea, ahí pastor, tú pensabas como oveja. Sí. Sí, o sea, porque cuando Dios me llama, lo primero que yo le pedía al Señor, cuando Él me llamó, que Él me diera un corazón de pastor. Sí. Porque yo recordaba lo que yo le decía al hermano Fili, y él no pensaba como yo. No, es muy diferente, ¿verdad? Él me decía, sí, no, está bien, está bien. No me decía que no, y que no, pero decía, está bien, pero no lo hacía. O sea, yo veía que seguía. Entonces... ¿por qué rogarles? Decías tú. Sí, yo decía, pero sí, déjalo, pues, que Dios se encargue de ellos. Entonces, ahora que yo trabajo en la obra del Señor, ahora ya como pastor, entonces ahora sí entiendo. Ahora me dicen, no, córtale la cabeza a él, y ya haces esto, y haz lo otro. Entonces yo ya la pienso. Digo, no, es que tengo que sea Dios el que haga la obra, ¿verdad? Y gastas tiempo, pastor, gastas tiempo, dinero, esfuerzo para ir a visitar a las personas que tú pudieras decirle, ¿saben qué? Hasta aquí, ¿verdad? O sea, ya dejen que haga lo que quiera o lo... Y es que es una inversión en el reino, hermano. Así es. Es una inversión. Mucha gente nos critica a los pastores. Yo creo que hay un gran porcentaje de pastores que muy difícil vivimos de lo que es el trabajo en el pastorado. Pastor, permíteme, ahí estás tocando un hilito muy bueno, que esto también fue el motivo que, extendiendo su reino, quise proyectar, porque siempre, hermanos, yo he escuchado que de los pastores hablan de que se les da dinero, que viven de la iglesia, que si traen un carro es porque la iglesia o que se lo regalaron de otra parte. Entonces siempre están poniendo eso en la vida de un pastor. Sí. Y eso, la verdad, a mí sí me incomoda y me duele, pero también a veces trae cierta molestia en mi vida. ¿Por qué? Porque yo conozco muchos pastores. Bueno, o sea, Dios nos ha traído aquí en la comarca lagunera y en varias partes de aquí de la República, y me he dado la bendición de conocer muchos pastores, y yo sé cómo trabajan, pastor. Te conozco a ti, cómo trabajas para sacar tu sustento, cómo laboras en tu trabajo material para poder pues ser de bendición a otras personas. Y así conozco a muchos pastores, y a pesar de que se habla de ellos o de nosotros, siempre estamos con un corazón pues agradecido a Dios y sirviéndole. Tocaste muy buen punto, hermano, y esta es la razón también que, extendiendo su reino, para que se hable de eso, hermano, porque la verdad, el pastor debe considerarse en la sociedad como una persona que hace unas obras extraordinarias. Es más, ¿sabes qué? Parecemos seres superhéroes, porque a veces callamos muchas cosas y Dios nos bendice y nos saca adelante de muchas cosas. Pero por eso te decía, mostrar el lado humano nosotros, hermano. Sí. Porque siempre nos ven de esa manera y piensan que pues, ¿de qué hemos de preocuparnos? Sí. Pero pues adelante, hermano, solo quería hacer ese paréntesis porque me pareció muy importante ese punto. Sí, es la ignorancia de la gente, ¿me entiendes? La gente repite a veces lo que escucha, no se informa a la gente cómo vive un pastor, cómo se desarrolla el pastorado. Hay pastores que ahorita
pues Dios los ha bendecido de una manera especial, pero sus inicios no fueron fáciles. Exacto. No fueron fáciles y yo en una ocasión en una convención distrital de las Asambleas de Dios ahí en Chihuahua, estaba un varón de Dios predicando, hermano Moisés Chávez. Sí. Él es de Ciudad Juárez, de la Iglesia de la Trinidad. Dios lo ha bendecido ahí en Ciudad Juárez. Inclusive tiene una iglesia también en El Paso, Sí. Texas. Y estaban dos hermanitas y él estaba hablando acerca de la bendición de Dios. Y las hermanitas decían, sí, pues él tiene casa en El Paso. Sí, pues él tiene iglesia en Ciudad Juárez. Sí, pues él no sufre. Y yo, hermanos, yo conocía la historia del ministerio de los inicios. Sí, los inicios del hermano Moisés Chávez. Cómo Dios lo llevó a la Sierra Tarahumara, cómo vivió en la Sierra Tarahumara con la gente de los tarahumaras. Y después Dios lo fue, como luego decimos nosotros, lo fue promoviendo, ¿verdad? Dios lo fue honrando, su trabajo. Y yo me vi en la necesidad de comentarles a las hermanitas. Oiga, bueno, ¿sí conoce la vida del hermano Moisés? No. Y les comenté así a grandes rasgos y ellas dijeron, no, pues eso no sabíamos. Y la gente realmente, Pastor Martín, la gente ignora, ¿verdad? El trabajo de lo que es un pastor. Sabemos que siempre hay oposición en el trabajo de la obra del Señor, ¿verdad? Y el pastor es fundamental en la obra del Señor, ¿verdad? El pastor es fundamental para que el reino se establezca y se extienda. Sí. Entonces sí, como decimos, los pastores también lloramos. Es que es el lado humano, pastor. Sí. Sí, frustraciones, hermano, a veces. Muchas. A diario. A diario. Sí. Desilusiones. Hay muchos contentamientos con Dios, hermano. Así. Porque es la obra del Señor. Es la obra de Dios y cuando lo vemos de esa manera, tenemos el consuelo de Dios. Así es. Porque el sufrir, el batallar, no es en vano. No es en vano, todo trae recompensa. Anoche el Señor me dio el privilegio de predicar en la iglesia, haz tesoros en el cielo, ¿verdad? Y yo me la aplico a mí. Yo tengo que hacer tesoros en el cielo, porque es lo que tenemos más seguro. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Sí, mi hermano. Y en cuanto a la obra de Dios, cada cristiano tenemos un principio, bueno, en Dios, ¿verdad? Y en cuanto al llamamiento de Dios a nuestras vidas, Dios me ha dado estos últimos tiempos, yo creo algunos meses, Dios ha puesto en mi corazón que yo no le he tomado el verdadero valor de lo que Dios hizo en nuestras vidas, hermano. O sea, ¿por qué? A veces porque no queremos sobresalir o no queremos decir, van a decir que porque yo, pero yo veo el impacto de lo que Dios hace. Bueno, de lo que Dios hizo en nuestras vidas, del momento que Dios se fijó en nosotros. Bueno, en lo particular en mí, hablo en mí porque yo tuvimos una confraternidad el sábado de la Asamblea de Dios de la región centro y yo veo el templo es donde pastorea hermano Filiberto y veo la respuesta de la gente que está ahí escuchando la palabra. Y luego el templo con el hermano Ernesto, el templo con el hermano Alfredo, en Solís el hermano Juan, en La Joya donde estoy ahorita trabajando yo para la gloria del Señor. Yo veo y yo digo, es que no fue cosa poca la que Dios hizo. O sea, Dios lo hizo con un propósito y a veces no lo alcanzamos a dimensionar. Y yo decía, Dios me salvó. Bueno, pues sí, me salvó el Señor. Pero yo realmente, hermano, nunca me había meditado en el alcance que eso provocó, hermano, en mi familia, primeramente. Y después yo no nada más en mi familia, sino en lo que Dios nos ha permitido realizar. ¿Verdad? Como tú dices, el trabajo en la obra del Señor no ha sido fácil, pero ha sido un gozo, hermano. Bueno, o sea, por ejemplo, ahorita se puede ver muchas cosas ministeriales, como estás diciendo, pastor. Posiciones en las organizaciones, en tocante a lo que es la familia. Sí. Y se puede ver ahorita, hermano, fácil, o se puede ver de una manera pues, natural, y pues pero es algo muy tremendo, pastor. Fíjate que sabes que Dios está, yo creo en esto, tocando nuestros corazones y nuestra mente, porque yo precisamente estaba pensando en días antes igual, hermano, anteriormente. Pues uno conoce su vida, conoce con qué recursos cuentas y
pues con qué gente, y yo decía, no, Dios es bueno. O sea, porque a la familia, bueno, nos ha llevado a hacer cosas de provecho para la gloria, Sí. con faltas, con sufrimientos, con X cosas. Pero digo, estaba pensando también hace poco eso, pastor, de que yo digo, caray, estamos caminando desde tiempo, pues tenemos toda la vida, pastor Mario. ¿Cuánto? Bueno, digo, toda la vida. ¿Qué será? ¿Desde los cuánto llegaste a la hermosa? ¿Años? ¿Eh? ¿O en el año? No, en el año, del 85, 86, 86 para el 20 22 de octubre, 22 de 86 a las 7 de la tarde. Ay, tremendo. ¿Y cuánto tiempo tenemos? O sea, Voy a cumplir 39 años, hermano. fíjate, ya tan pronto. 39 años, que gracias a Dios. De que recibí a Cristo. Sí, pero por ejemplo, desde Tengo que menos de edad. tienes menos de edad. Y fíjate, pastor, desde aquellos años, siempre, gracias a Dios, en altas y bajas estuvimos siempre trabajando en la obra de Dios, predicando en la calle, siempre nos dispusimos a... Es una gran gozo y una alegría. Y yo decía, pues todos esos años se van juntando y nos van familiarizando con todo el pueblo cristiano, y gracias a Dios que nos tienen la confianza los pastores. Y yo he dicho, es que esto no nace de un día para otro, porque a veces nos llaman de ministerios, pastor, también, y decimos, es una organización grande, y yo digo, pero pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, hay mucha falta de conocimiento a veces en mi vida, hermano, de ser letrado, y se me da la confianza de muchas cosas. Digo, caray, gracias a Dios lo que estás diciendo tú, mi hermano, en las cosas grandes que Dios está haciendo, en todo aquel que se dispone, ¿verdad, pastor? Como sí. En este caso tu familia, que se dice, se ve una cosa natural, se ve una cosa de que, no, pues es que así pasan las cosas y están. Pero viéndolo bien, hay muchas cosas, y no solamente hablando de templos, cosas físicas, sino de una influencia en las personas para servir a Dios. Sí, sí, porque todo radica, y creo yo, todo radica en la obediencia a la palabra. Yo creo que ahí es la clave de todo. No somos perfectos, somos muy faltos, hermano. Sí. Somos muy faltos, nunca hemos sido perfectos, pero Dios nos ha bendecido con su gracia. Aparte de que Dios siempre he dicho esto, Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón. Pues Él conoce el corazón de todos, ¿verdad? Sí. Pero Él ve cuáles son las intenciones del corazón. Sí. Cuando las intenciones de nuestro corazón son malas, Dios las conoce. Son de ventaja, Dios las conoce. Son de aprovecharse de los demás, Dios lo conoce. Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia La Hermosa en el 86. Sí. Yo veía que la gente agarraba un sobre y luego le echaba dinero y iba y lo metía. Yo tenía 15 días de cristiano, el primer domingo que fui a la iglesia. Y yo le pregunté, no recuerdo a quién le pregunté, pero a alguien que ya había platicado yo con él. De ahí le decía, oye, ¿y eso qué es? Dijo, eso es el diezmo. ¿Y eso qué es? El diezmo. Dijo, es el 10% de lo que ganas, tú se lo das a Dios. Y Dios te bendice por la obediencia. Hermano, para la siguiente semana, de lo que yo ganaba, ya estaba apartando el 10%. Y de ahí, hermano, 22 años. De todo lo que Dios me bendecía. De todo lo que trabajaba y de lo que Dios... A veces hacía una venta, vendía un carro, ya es que le he hecho de todo, hermano. Y vendía un carro o algo y yo apartaba, vendía un carro de 40,000 pesos, yo apartaba 40,000 pesos de 10. Y Dios, tú sabes, hermano, empezó a bendecirnos, nos abría puertas tremendas, que ni siquiera nosotros sabíamos que existían, hermano. O sea, entonces radica en eso, yo pienso, ¿no? Porque el corazón del hombre y nuestra vida, hermano, siempre es falta delante de Dios. Así es. Entonces, yo aprendí, y eso ha bendecido mi vida, aún en los momentos más difíciles, hermano. Porque también hemos pasado por las vacas flacas. Pues, pastor, entonces la obediencia y el caminar con el Señor y ser constante sí, ¿sí? Sobre todo, en todo tiempo, hermano. En todo tiempo. Yo pasé tiempos fáciles, difíciles, sí, alegres, tristes. Cuando yo llegué al Señor, me casé luego, hermano, el siguiente año, porque ya andaba con la sirena puesta. Yo ya andaba así. Y me casé, gracias a Dios que el Señor me dio luego los meses, me dio a la que es mi esposa, hermana Mónica.
Saludo a mi hermano para la hermana Sí, Mónica. pues, saludos por hermana Mónica, estoy acá presente. Que fue este Sí, lado. él me dio a mi esposa y pues, los primeros años de matrimonio, hermano, fueron duros. Pero en lo económico. Dicen por ahí el noviciado, ¿cómo? Le Sí, llaman algo así, ¿verdad? sí, ¿por qué, hermano? Porque yo llegué a Cristo y llegué, hermanos, nomás Oye, sabía que me llamaba. eran situaciones muy difíciles antes, ¿no? Sí, diferente ahora. Diferente a hoy. Sí, porque no había las oportunidades que hay ahora de trabajo, hermano, No, de y que te desarrollo. bendicen con despensas. No había nada. No había nada. Pues, ni siquiera, hermano, había beca para un niño, hermano. No, O sea, no había ahorita, nada. no, estaba difícil. En aquellos tiempos, porque Sí. dices que se puso difícil cuando... Pues, bueno, ahora que pues, gracias a Dios que están las becas, ¿verdad? Y que hay apoyos para la gente, pues es otra cosa, hermano. Pero antes nada. O sea, hay mucha fluidez ahora, ¿verdad? Pero antes Sí. estaba más... Fíjate, en la escuela en el rancho, una vez dijeron, va a haber desayuno. ¿Sabes qué era el desayuno? Era unas galletitas de Marías con leche Nestlé arriba. Hermano, era un manjar para nosotros en el rancho. Y dijeron, nada más los que lleguen más temprano. Híjole. Te quedaste ahí, ¿no? Pues casi, hermano, nos pusimos de acuerdo para irnos temprano. Estaba niño, hermano, Sí. te estoy hablando de 7 años. ¿Cómo te acuerdas, señor? Y nos pusimos de acuerdo entre los de la casa, pues éramos varios. Y luego otro muchacho de acá de arriba, más arriba del rancho, de la orilla del cerro, va tempranito para alcanzar la galleta. Toda la ilusión era la galleta con la Nestlé, que era algo desconocido, hermano, era un maná. Sí. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y luego ya llegó el muchacho, nos habló, bueno, el niño, nos habló, salimos para la escuela y ahí da vuelta la cuadra y ahí se ve la escuela de frente, no había plaza, está. No, hombre, que vamos viendo, ya estaba un monillo ahí. Ahí en la yo que se quedó ahí entre medio. Por su Era galletita. la necesidad que había. Y los tiempos duros, ¿esos todavía alcanzaste o alcanzamos acá en el 86? Sí, todavía. 86 cuando te casaste. Sí, bueno, por el trabajo y pero nunca dejé de la visión, o sea, nunca dejé De creer en Dios y en la fe, la confianza. Nunca renegué, yo sabía. Mira, había oración a las 6 de la mañana, la hermosa, ¿te acuerdas? Sí. Había oración. Nosotros vivíamos acá en Carolinas, acá en la mera orilla, acá en la pirámide del Sol, allá en la mera orilla. Y nos íbamos a la oración a las 5:30 de la mañana. Mi esposa embarazada de Azareli. Y todos los días, hermano, todos los días. Y a veces, ¿por qué nos íbamos a pie? Porque no tenía para la gasolina del camión. Pues, pastor, fíjate que eso de que estás hablando, bueno, yo hemos tenido la experiencia, pues hemos trabajado juntos de la mano. Y pues tú con la más experiencia que tenías, ¿verdad? Como ya pastor, y estuve contigo, no que sé cuántos, 7 años, como 7, 8 años, y pasamos momentos críticos y difíciles. Dijo aquella, de eso ya no hables, hermano. De eso ya no hables. Y fueron días difíciles. Sí. La pasaste con tu esposa y en el ministerio. Ahora, pastor, pero fíjate que, ¿sabes qué, mi hermano? Esas cosas nos hicieron confiar más en Dios y que Dios se abra puertas en esos lados. Recuerdo que tú con tu necesidad y yo con la mía, o sea, Dios había puesto en el corazón de nosotros llevar alimento a personas que estaban de muy bajos recursos. Si nosotros andábamos batallando, aquellas personas estaban más fuertes. Sí. De tal manera que me mordían la panza los niños. Entonces, recuerdo esas ocasiones, hermano, que batallando con esa situación que tenías, hasta ministerial, por las economías, ¿verdad? Sí. Pero había ese deseo, pastor. Sí. Que ese Dios lo puso en ti. Sí, pues es Dios, ¿eh? Y que aparte, ya después me lo pasaste. Sí. Aparte que yo me identifiqué, hermano, en mi niñez. Ok. Me identifiqué y yo sentí que Dios nos había llevado ahí y porque no son casualidades. Oye, pastor, pero ¿recuerdas que cuando dijiste hay que llevarles alimentos, que no teníamos nada? Que lo que pasó era, pues, ¿qué dijiste? Pues hay que llevarles nieve y churritos y salsa. Y salsa, y se acabó. Buen alimento. Y iban niños. Lo bárbaro. Iban bastantes niños. Sí, contamos más de 100 niños. Y contamos lo demás para ir. Que a veces no había... Es que la gente debe de saber, pastor, lo que hacemos. Sí. Y no lo estamos vanagloriando, ni los sufridos, no. Es de... confiamos en Dios y Dios empezó a abrir puertas. Sí, porque eso es lo que te digo que es lo que no se dice.
Se dice Ándale. nada más algunas cosas en cuestión del Pastorado. pastorado, ¿verdad? Los críticos, pues, los críticos dicen nada más algunas cosas y no dicen del pastor que se va caminando a la iglesia, ¿verdad? De un lugar a otro, caminando, dijo el Para hermanito, cumplir a el pie. llamamiento, hermano. Sí, exactamente. Para cumplir y estar a gusto, en paz con Dios. Sí. Entonces, pues sí, son cosas que enfrenta uno, que enfrenta uno. Ahora, las enfrenta uno con un espíritu de bendición, contentos, hermano. En medio de la necesidad, Sí. que, ¿te acuerdas que una vez íbamos para Nueva Laguna y traíamos 40 pesos? Sí. No, traía yo 40 pesos, échale 20 y 20. Tú te has cuajado, yo no traía nada. 20 y 20. Que me decías, pues vámonos, Martín, y yo, Estaba más barata la gasolina, sí. pero eran 2 litros, yo creo que cada sí, quien. que me dices, vámonos, y yo nomás te decía, está bien, y vámonos, hasta que me dijiste, ¿qué? Le dije, es que no tengo para la gas. Ahí te dan 20 tú y 20 yo. Ahora, cuando yo hago una visión retroactiva a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, o sea, mi juventud no fue fácil, hermano. Fue muy difícil, ¿verdad? O sea, mi juventud me marcó y porque yo era un niño bueno. O sea, yo crecí siendo un niño bueno de escuela, hermano, de escuela, primaria, secundaria. La secundaria pues, me trasladaba de aquí hasta La Concha. Mi papá fue y me inscribió nada más al Ejido La Concha. Era una escuela secundaria agropecuaria, escuela secundaria técnica agropecuaria. Era todo el día, hermano. Era de entrar a las 8 de la mañana, tenía que irme a las 7 de la mañana de aquí. Entrar a las 8 de la mañana y salir a las 6 de la tarde. Todos los días y hasta el sábado. Entonces, eso me disciplinó a mí. Me disciplinó y yo toda la secundaria, siempre mi intención era la superación. Yo sabía que estaba estudiando para superarme y tenía planes en mi vida. Tenía muchos planes, hermano. Sí. Pero llegaron cosas a mi vida que se presentaron, sin yo pedirlas, hermano. Sin yo desearlas, llegaron cosas a mi vida que empezaron a truncar mi visión, ¿verdad? Yo cuando me acuerdo de todo esto, hermano, yo le digo a los hermanos, a veces que estoy predicando, y les comento de mi familia, en la carne, de dónde venimos, cómo batallamos en la niñez por causa de la situación económica. Y yo les digo que a pesar de todo eso, nosotros en el rancho éramos la familia mejor acomodada, hermano, ¿verdad? Y los hermanos pues dicen, qué bien, hermano. Le dije, sí, porque pues cabíamos 10 en una cama. Bien acomodado, ¿verdad? Teníamos que estar bien acomodados, si no, ¿cómo le hacíamos? Entonces, yo veo todo esto, hermano, y yo veo la vida de José. Yo le decía al Señor, ¿por qué tuvo que pasar todo eso, Señor? ¿Por qué tuve que pasar todo eso? Entonces yo, haz de cuenta, hermano, que yo tengo este tiempo meditando sobre esto. Prediqué hace como unos 15 días en la iglesia la vida de José y el propósito de Dios en la vida de José. Y yo digo, es que veo un propósito en mi vida. Y había un propósito en mi vida y el enemigo, pues sin conocer yo a Dios, quiso desviar mi vida hacia la perdición total, hermano. Entonces... esa es la situación que dijiste, que sin buscarlo se vino. Sí. Sin buscar las situaciones. Sí, o sea, yo sin decir... El desvío del niño bueno de estudiando. Sí. Sí, porque se presentaron cosas que yo no busqué. Haz de cuenta que se me presentaron cosas que para mí fueron inevitables. Para mí, o sea, no les encontré salida, mano. No tuve la capacidad. Porque no tenía tampoco la enseñanza, o no tenía un respaldo, hermano. Sí. Pues mis padres, ellos tuvieron que batallar con 10, ¿verdad? Y íbamos creciendo y cada quien iba agarrando su rumbo, con su pensamiento, ¿verdad? Y entonces todo eso en mi juventud me causó un desajuste ¿En tu vida? en mi vida personal, mental y emocional, hermano. Emocional y batallé mucho tiempo. Pero bueno, si se podía saber, fue algo... Bueno, fue algo sentimental, hermano, pero también fue algo en cierta manera, de que empecé a agarrar vicios. Ok. Empecé a agarrar vicios. Como te digo, fue algo que sí, yo no... Y es que, ¿sabes qué, pastor? Eso a veces la gente tiene que saber de que somos personas que venimos de un mundo que
que en el mundo siempre marca otro estilo de vida, mi hermano. Sí. Un estilo de vida no conforme a Dios, no conforme a su palabra, siempre es hacia... Y ahorita está máximo en su esplendor unas cosas más exageradas y peores, Sí. que te las quieren adaptar a los niños, a la gente. Entonces, nosotros con ese testimonio que dices tú de lo que pasó, pues es algo que es la fragilidad humana, en cosas que a veces no podemos evitar por X cosas, por los padres, por uno, como dijiste ahorita tú, hermano, que no tenemos a veces la forma de combatir eso, y se da el caso de que pues, se adopta ese tipo de vida, y caminas con ella, mi hermano. Sí, sí, porque tú empiezas a meditar sobre lo que estás pasando. Mi filosofía era, pues, esa es la vida del ser humano, nacer, vivir y morir, o sea, y cada Gozar, agarrar. cada quien lo hace a su manera, Sí. con sus fuerzas o con su intelecto, como quiera. Y ese era, yo decía, a mí me tocó esto, a mí me tocó lidiar con esto. Yo a los 16 años, bueno, yo salí de la secundaria a los 15 años. Y mi visión era, y mi deseo era haber seguido estudiando. Por X o por Y se presentaron cosas, hermano, que no pude seguir estudiando. Mi último intento lo hice en el TEC de La Laguna, que era en ese tiempo una de las escuelas más prestigiadas, después del TEC de Monterrey. Aquí el TEC de La Laguna, en cuestión de ingeniería, era de los más codiciados, cotizados. Inclusive, en ese tiempo, hermano, yo presenté el examen en el TEC de La Laguna, y eran 3,000 los que presentábamos el examen para escoger de ahí 600, hermano. Y luego de esos 600, otro examen para 150, para 3 salones. Y el Señor me dio la bendición, sin haber estudiado en una escuela de aquí de la ciudad, ¿verdad? En una escuela urbana. Estudié, allá no llevábamos biología, química, ni física. Llevábamos ciencias naturales, era todo revuelto. Cuando yo presenté en el TEC, yo tuve que haber estudiado la guía de todo. Y Dios me dio la bendición de pasar. Y pasé, entré al TEC de La Laguna, pero un puro semestre, por falta de recursos. Cuando yo estoy en el TEC de La Laguna, me llaman, yo he metido una solicitud en un inter que hubo, porque no entré luego saliendo de secundaria, no entré a la prepa, o sea, al TEC, sino que ese semestre lo perdí porque confiamos en una persona que me iba a arreglar en la escuela normal. Y perdí esos 6 meses y en enero entré al TEC. Pero en ese inter de esos meses, yo metí una solicitud a algunos trabajos, 16 años, porque había necesidad, hermano. Yo dije, bueno, estoy idiota, pues voy a meter una solicitud a ver si... Y haz de cuenta que cuando se me echó más duro en el TEC, porque pues, libros, que la colegiatura, y yo diciéndole a mi padre, papá, necesito estos libros, y él me decía, sí, está bien, déjame tener dinero. Entonces yo lo que vi es que mi papá no podía. Sí, no, se llegaba el día que se requería y no había el dinero. Sí, que ya estaba perdiendo yo exámenes, estaba perdiendo pues el ritmo pues de la escuela, del tecnológico, de la escuela. Sí. ¿Por qué? Porque ya me faltaban los libros, ya no podía desarrollarlos. Y antes era así, ¿verdad? Pues sí, libros, comprar los libros. Comprar los libros y ya vi que no, en ese tiempo me llega de Mercados Populares, unas tiendas que había hace añales aquí en Torreón, eran 6 tiendas aquí en Torreón. Me llega y me dicen que me presente a trabajar. Y yo dije, bueno, pues voy a trabajar, no la estoy haciendo en el TEC. Me meto a trabajar y busco una escuela donde pueda estudiar, ¿verdad? Trabajando y estudiando. Y ahí duré casi un año en el Mercados Populares. Y luego, mi hermano Juan trabajaba en la cervecería Modelo, en la fábrica de cervecería Modelo. Y él me decía, métete a la Modelo, ahí eres un esclavo. Ahí trabajas de 8 a 2 y luego a 4 a 6, a 7. Métete acá, mira, acá son turnos corridos de 7 a 3. Y yo veía que pues, ellos salían a las 3 de la tarde y ya. Y me insistió y me fui y me salí. Me rogó mucho la licenciada de Recursos Humanos yo de 16 años, hermano. Era un niño y lo estaba bien flaquito. Fuerte. Sí, estaba bien flaquito y todo. Y la licenciada ahí de Mercados Populares me decía, no se vaya, Mario. No se vaya. Usted es una persona que le hemos agarrado mucha confianza. Y sí, hermano. Un año ahí y pues, era un niño, man, prácticamente, un adolescente. Y no me rogó, pero ya me había volado yo acá.
ya me habían volado. Y ahí fue donde y ella me dijo, aquí es un empleado y aquí empleados han subido a gerentes de tiendas y todo. Y así es como usted va. Y yo dije, no. Ya andabas volado. Y andaba con otro canal, en otro canal, con otro chip. Y pues me metí a la modelo, ¿no? Con otro chip, pero con otra intención también. No, porque, hermano, yo nunca había tomado un trago de cerveza. Yo nunca había, o sea, a mí la cerveza. Ibas por el trabajo. Inclusive mi padre tenía chivas, tenía un hato de chivas, entre él y mi abuelito. Y ellos siempre mataban, mi papá mataba un cabrito y lo hacían en caldo, lo hacían. Y mi papá siempre, la costumbre de él era que iba y mandaba a traer una cerveza de caguama y les daba a cada quien en un vaso, así como estamos tú y yo, mano, en un vasito así, chiquita. Si acá esto no hace daño, le hace bien. Pues sí, le agarramos con él. No, yo no tomaba. ¿Qué dijiste, hermano? ¿De veras? Qué bien nos hacía. Después. No, yo no tomaba. Yo le decía, a mí no me dé. Duré, hermano, 6 meses trabajando en la cervecería Modelo sin tomar un trago. Cuando todos en la cervecería Modelo, hermano, alcohólicos, todos. Sí. Y yo 6 meses aguantándome, hermano, hasta que te desquitaste. Ya no pude resistir. Sí, porque se casó mi hermano Juan. Y la fiesta fue de, pues, hermano. Sí, pues. Puros padrinos de la Modelo, y todo, o sea, y aparte te regalan cerveza ahí. Sí. Se llenó en el rancho, fue la boda, y una pared, mano, llena de cartones de cerveza. Fue la primera vez que tomé. Bueno, que empecé. Fue la primera vez que probé una cerveza, y pues de ahí, hermano, de ahí mi vida se echó a perder. Sí. De ahí se echó a perder mi vida, y pues se fueron los sueños, se fue todo. Todo se fue. El trabajo. Sí, porque todavía hasta ahí tenía la esperanza de seguir estudiando, de seguir echándole ganas, pero ya pasó eso y ya se perdió todo. Mis esperanzas, los objetivos que yo tenía se fueron porque ya se cambió mi chip, ¿verdad? Y ya empezó mi vida, hermano, a vagar. Empecé ya en otra situación muy fuerte. Vinieron cosas a mi vida, hermano, pues que sí me desviaron completamente de propósito. Del buen niño. Sí, completamente. Y yo veo mi vida, la veo en manera retroactiva y digo, sería que tenía que pasar todo eso para que yo llegara a lo que Dios hizo a mi vida, hermano, lo que Dios hizo a mi vida, porque llegó un momento, hermano, de desesperación, o sea, terrible a mi vida, a los 24 años. Yo había llegado a Estados Unidos. ¿Sí, porque pues estás hablando de que tenías 16 años, te sales y luego a esa edad de jovencito empiezas a agarrar eso que... Hasta los 24 años. ¿No? Hasta los 24 años. Sí. En ese lapso, ¿tu vida era triste? De todo. ¿De todo? Sí, de todo, o sea, de todo. Y pues sí, no, me hice de un corazón muy fuerte, muy, muy malo. ¿Verdad? O sea, mi familia, todos, hermano, yo digo que por causa de las cosas que pasan en la vida, hermano, empezamos a desviarnos. Mi padre fue un ejemplo, hermano, en todo el sentido de la palabra para nosotros, un ejemplo tremendo. Él nunca lo vimos decir una mala palabra sin conocer la palabra del Señor. Él nunca, o sea, fue un ejemplo en toda la extensión y nosotros le salimos malos, hermano. Mal. Y yo recuerdo mucho cuando estábamos en un ejido que se llama Granada, y era un domingo y estábamos tomando, y había personas ya grandes. Yo tenía 22 años, 23 años, hermano. Y ya nos habíamos involucrado en muchas cosas malas. Golpeamos a mucha gente muy mal, hermano, o sea, sin misericordia. Sin misericordia. Y estábamos ahí con esas personas ahí en el ejido Granada, y estaba un señor ya más grande porque éramos puros jóvenes. Y me pregunta, o sea, ahí en los ranchos nos conocían por los broncosos. ¿En Solís? En Solís y en los alrededores. Okay. Sí. Y él me pregunta a mí que de quién éramos hijos. Ese señor, no recuerda su nombre, pero él me dice, ¿y ustedes de quién son hijos? Y le digo, de Mario Ávila. Y lo dice, ¿de Mario Ávila? Le digo, sí, de Mario Ávila. Y se les salieron unas cosas fuertes para nosotros. Digo, qué bárbaros. Ah, sí. Qué bárbaros. Ese hombre es un hombre de Dios. Y ustedes lo que son. Y eso pegó a mi vida, hermano. Te marcó más. Sí, así como andábamos de amanecida y andábamos ahí en ese rancho de Esquido. Y eso me pegó a mí en mi vida, así fuerte. Mi padre nunca tomó. Y luego, haz de cuenta que llegó la quinceañera de mi hermana, nena. Era la primera mujer
Después de Sí. Toña, porque Toña ya era la mayor. Pero después de la primera mujer, para hacerle una quinceañera, pues la quinceañera en el rancho era algo, Sí, sí. era un acontecimiento, mano, para la muchacha y para la Para el familia. rancho también, Y ¿verdad? nosotros nos preparamos para hacerle una buena quinceañera a mi hermana. Y también igual con mucha cerveza y con un grupo que era muy raro en los tejidos. Y luego ya estaba la fiesta y yo vi a mi padre tomando. O sea, después de que nunca lo vimos, ni de niños, ni de jóvenes, pero ese día estaba tomando. El Entonces, tipo, estaba junto con otra persona. pero por lo que estaba aconteciendo en sus vidas. Y pues, o sea, yo dije, bueno, mi papá, yo creo, como es la fiesta de nena, Ah, ok. ¿verdad? Pues él quiere disfrutar de esa manera, porque nosotros le nombramos disfrutar, Sí, hermano. sí, sí. Hacer lo malo, tomar, le Sí. nombramos disfrutar. Y yo pensé, mi papá lo vi retirado, que estaba tomando junto con otra persona. Y de ratito yo pasé por ahí, hermano. De ratito yo pasé por ahí, yo tenía como unos 23 años, se me hace. Y pasé por ahí, por un ladito de mi papá no me vio que pasé. Pero le dijo la persona, le dijo, Mario, ¿y desde cuándo tomas? Dijo, no, yo no tomo. Dice, yo tomo, o sea, algo que marcó fuerte. Marcó su vida. Pero eso tampoco lo hace uno reflexionar, o sea, lo toca uno, siente uno feo, Sí, o sea, sí. como decimos, o sea, pero no es una palabra, algo que te hace, o que tiene el poder de cambiarte. No, hermano. o sea, y más en el estado que se anda, A mí ¿verdad? me daba mucha tristeza que andábamos en problemas fuertes, hermano. Mi madre llegaba llorando, metiéndose en medio de la riña, del pleito, hermano, gritando, no se peleen, no se peleen. Y a mí eso, hermano, o sea, me tumbaba, me derribaba, pero andábamos mal. Y yo decía entre mí, que cómo somos bárbaros. En otras palabras, ¿no? Sí. Cómo somos bárbaros, o sea, ¿por qué tenemos que hacerle esto a nuestros padres? Mi padre dijo cuando esa ocasión, dice, yo tomo por Mario. Te marcó. Sí, dice, yo tomo por él. Pero como te digo, no hay la capacidad de eso, mano, hacerlo No uno te cambia. reaccionar y cambiar. Pero eso sí, yo decía, yo no sabía si había algo diferente, mano. Realmente no sabía si había algo diferente para mí o para cualquier persona. Yo pensé que eso era la vida. Que tenía que seguir así el Sí. ciclo de la vida. Sí, pero llegó necesidad. El estar, como dices tú, con pleitos y sufriendo. Dijiste, este es el modelo o el estilo de vida que se tiene que llevar. Sí, bueno, porque sí, era una manera de autodefensa en el rancho, porque en los ranchos no son pandillas, hermano. Bueno, antes eran familias. Sí. La familia fulana de tal tiene rencilla con la familia fulana de tal. Y a ver quién saca sí, o sea, más fuerza, ¿verdad? Sí, y eso era de muy fuerte. Y eso fue orillando nuestras vidas, hermano, fue orillando en esa situación. Mi madre, o sea, una ocasión mi madre estaba cuidando a Beto en el hospital. La cárcel estaba, mano, a una cuadra, media cuadra. Y luego un ratito con Beto y un ratito con Neto en la cárcel. Entonces, y eso, pues, no sé, sí reflexionaba uno. Pero lo que te llegaba era la venganza nomás. Nos hicieron esto, pues, a ver de cómo nos toca. Pero sí es una vida triste, hermano. Triste. Ahora yo la veo, por eso cuando yo medito en la vida, en Cristo, lo que Dios me ha dado, hermano, como lo que Dios hizo en nuestras vidas. Haz de cuenta que yo desde un principio, o sea, no permita, Señor, que yo vuelva atrás, ¿verdad? Y ignorando, hermano, el propósito de Dios. Yo me pongo a pensar y veo la vida de José, todo lo que sufrió José para bendición, hermano, para bendición de su pueblo, porque dice que Dios permitió eso en la vida de José porque había que salvar a un pueblo, hermano, porque Dios conoce el futuro. Sí. Dios conoce lo que viene, lo que va a suceder. Entonces, salvarlo y sí. Ahora, hermano Uber Echeverry, el de que es Avivando la Laguna. Avivando la Laguna. Él me insistió mucho
Nunca, no me había dicho nada, hermano, no entendí yo, pero me dijo que escribiera, ¿qué será? ¿Un devocional? Sí, un devocional. ¿En el, testimonio? pues me dijo eso, sí, pero yo no lo entendí, o sea, sino que él me dijo, Mario, ¿ya estás listo? Y yo le pregunté, pues nomás dime para qué, tremendo. El devocional, tremendo. Pero no me has dicho nada, tremendo. No, sí, cómo no. Y yo pensé, dije, bueno, ya se le va a olvidar. No, me volvió a recordar. Ya lo tienes listo. Le dije, es que no me has asegurado. Yo te dije que a mí no me llegó la invitación, a mí no me llegó. Pues aquí te tengo en la lista. Y se trata de un testimonio. Y yo, hermano, sentí que escribir parte de lo que Dios hizo en mi vida y en mi familia. Porque no es, a lo mejor naturalmente se ve como dices tú, hermano. Ah, pues su hermano invitó a su hermano y a su hermano, así, así. Si eso fuera ya lo hubiera hecho yo, hermano. Sí, pues fácil. No, ¿verdad? No se puede, si está con los hijos, los primos. O sea, tú estás hablando nada más de tu familia, pastor. Sí. Digo, de tus hermanos más cercanos. Sí, más cercanos. Pero si ampliamos la visión, o sea, es una cosa exagerada, en el buen sentido de la palabra, y un milagro muy marcado. Fíjate que en aquellos tiempos, hermano, a mí me decían también tocante a eso me habían comentado, no, pues que se pusieron de acuerdo. Y dije, no, hombre, si eso fuera, cada quien nos ponemos de acuerdo. El detalle aquí es de que Dios tiene que obrar en los corazones y unificar los pensamientos en el servicio a Dios y en armonía, pastor. Entonces, se está hablando nada más de tus hermanos, de tus hermanas, pero se extiende la bendición hacia tus abuelitos. Bueno, conozco la vida tuya porque pues eres mi cuñado, ¿verdad? Y sé hasta dónde llegó, ¿verdad? De que se expande la bendición de tus abuelitos. O sea que no alcanza uno a dimensionar el alcance. La base es de que tus abuelitos, o sea, ya grandes de edad, creyeron en el Señor Jesucristo y teniendo unas creencias arraigadas, las dejan y abrazaron el Evangelio. Y fui testigo de que abrazaron el Evangelio y querían hacer las cosas del Evangelio. Martín, había, pastor, el hermano Chema, ya grande de edad, yo lo miraba que salía aquí de la Tenochtitlán, ¿verdad? Tenochtitlan. Salía, oiga, hermano, pero pues si apenas son las, ¿qué? Las 4. Dice, no, es que ya me voy ganando porque quiero estar allá en el culto. Sí. Él solo decía que quería irse y él se iba, hermano. Ahora, ¿quién puede hacer eso, no? Pues es lo que comentamos. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Así es. Solo Dios. Y como te digo, yo he estado meditando acerca de eso y no es cualquier cosa lo que Dios hace en la vida del hombre. Y sí, pero yo digo, yo fui el que llegué, hermano. El primero. El que llegué al... Sí, me acuerdo, más o menos ahí. Y tuve que pasar un proceso fuerte, hermano. Fuerte, sin conocer a Dios. Y Dios, hermano... hay cuenta que yo dije, si tú haces esto, Dios, en mi vida, si existes, hermano. Porque yo no tenía la seguridad de que existiera Dios. Si existes y me haces esto, yo voy a... Hermano, yo no sabía que había que servir a Dios. Yo le decía, yo voy a dejar de tomar, como una manda. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, yo no era de que te voy a servir en tu camino, Señor, y que voy a predicar tu palabra. No. Yo era... Voy a dejar de tomar y voy a dejar de sufrir, que sufra mi madre, que sufran mis padres, pero si tú me haces esto, y sabes qué, hermano, Dios lo hacía claro. Increíblemente, hermano. Lo que yo le pedía, Dios lo hacía. Y sabes que dejaba de tomar, hermano. ¿Sabes cuántos años dejaba de tomar? 5 días. Volviste. Sí. O sea, que no tenía la capacidad, hermano. ¿No? Era por mis fuerzas. Era lo que aguanté, la última promesa, palabra que tuve con Dios. Ahora sí, Señor, de veras. Vuélvalo a hacer conmigo. Vuelva a hacer eso. Y, hermano, automáticamente, no creas que, automáticamente. Casualidad, no se miraba. O sea, la respuesta llegaba de Dios. O sea, no se miraba casualidad, sino no. La mirabas tú con certeza. Sí. Y Dios trataba con tu corazón, yo creo, no, pastor, de que era el... Es que era, mira, yo cuando conozco la palabra, hermano, cuando conozco la palabra, dice, no, ¿qué sucede conmigo? ¿Cómo? ¿Qué sucederá conmigo? Hermano, siendo un tomador, contuitudinario, o sea, a mí no se me escapaba una cerveza. Ya iba a decir yo de otra forma. Y
un 20 de octubre, bueno, es que antes de eso hubo un proceso ese que te estoy platicando, hermano. Pero llegó a mi vida una necesidad, hermano, profunda, o sea, desconocida para mí. Un vacío, hermano, dentro de mí, terrible, terrible, que no lo llenaba nada. Nada, hermano. Y fui muy noviero, hermano. Te van a pegar. Sí, pues ni modo. Oye, sí, y entonces, te digo, llegó una necesidad a mí, hermano, un vacío tremendo en mi vida. Pero supuestamente tú estabas haciendo lo que le pedía la vida, hermano, pues, ahí te embriagabas en pleitos y lo que estás diciendo, para que no te peguen. Sí, pero, o sea, digo, y tenías un vacío. Un vacíote. Un vacíote. Entonces, una desesperación. La soledad, hermano, es una desesperación que no te llena nada. O sea, no sé, no hay comparación. Porque ahora, hermanos, sí he tenido problemas en el caminar con Dios. Ya nunca he tenido soledad, gracias, porque Dios está conmigo. Pero traes problemas, traes cosas que hay que enfrentar. Pero no, nada que ver, hermano. Pero acompañado. No. ¿Sabes qué hacía, hermano? 2 ocasiones, me recuerdo perfectamente, 2 ocasiones. Una estaba, me salí de ahí de la casa, ¿sabes dónde vive mi papá? ¿Verdad? Sí. Así. Entonces, ahí había una tienda, había una tienda en la esquina, donde vive una prima mía. Era una tienda de mis tíos. Y esa noche ya eran como las 12:30 de la noche. Pero estaba yo luchando con ese vacío, con esa soledad, hermano, con ese vacío. Y salí y me senté ahí en la banquita de la tienda. No había nadie, hermano. Ahí en el rancho llega la hora de dormir y todos se duermen. Yo sentía eso y yo decía, ¿esto con qué se quita? Porque ya le había echado de todo, hermano, y era lo mismo, estaba peor. ¿Sabes qué hice la primera vez, hermano? Me subí para arriba del cerro. Se fui para arriba. Y ahí donde tanté yo que nadie me iba a escuchar, ahí me desahogué. Ahí me desahogué. ¿Y sabes cómo me desahogué? Es para arriba. Gritando para Dios. Si existes. Y así, o sea, si hay alguien allá arriba, con las palabras de mías, hermano, écheme la mano. Porque con esto no puedo. Pulmón, hermano. Sí, a todo grito lo que daba. Fuerte. A todo lo que daba. Si hay alguien allá arriba, écheme la mano. Y ya me regresaba, hermano. Y luego pasó un tiempo, unos 2 meses, y eso no se iba. Y luego ya... pastor, pero en esa tristeza y todo el dolor, no había sentido de la vida tampoco, de seguir en la vida. Nunca fui tan valiente, hermano, como para pensar en eso. O tan cobarde, como dicen. Sí. Yo le nombro valiente. No, sí, pues quién sabe. Pero oye, por ejemplo, pastor, en ese tipo de soledad, no te digo de lo que me estás diciendo, sino lo que te quiero decir es de que si sentías todo eso triste, pero cuando se siente eso a veces no tienes el sentido de querer, o sea, aunque tengas mamá, aunque tengas todo, o sea, no hay el sentido de vivir, ¿no? No. ¿Eso sí sentías? No, nada. Ok. No, o sea, bueno, nada más te sentías el vacío. Sí, o sea, no piensas, hermano. No piensas en nada más que en ti. Eso. En lo que tú traes, en eso piensas. Eso. La segunda ocasión, digo, 2 meses, ahora fue al revés, para el monte. Como dice el dicho, la cabra tiende al monte. Al monte, hermano. Ahí en el monte, y recuerdo el pedacito del monte y todo. ¿Sí? Bueno, ahorita ya está sembrado ahí. Ahora voy a poner una piedra y ponle nombre. No, pues ya quitaron todos los mezquites. Y ahí, hermano, igual. ¿Hay alguien arriba? Eché la mano con esto que no sé ni qué es. Pero llorando, hermano, grito abierto, o sea, desahogándome. El valentote, ahí, hermano. Aquel hombre que era problemático con las familias de Solís. Ahí llorando, hermano, a grito abierto. Y yo decía, esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Estaba tremendo, pues. ¿Sabes qué, hermano? Yo decía, que me arrastren, que me golpeen, que me vienen piedras. Pero esto no. Esto no. Te entiendo. O sea, era incurable. O sea, no había nada que te pudiera ayudar. O sea que ahí, pastor, no puede intervenir el lado humano, alguien que te dijera. No, pues por eso yo sabía que no había alguien que me echara la mano. Porque era algo, yo lo notaba como sobrenatural, hermano. Okay. Por eso hacía eso. Pero era el trato de Dios. Bueno, después que conozco la palabra, era el trato de Dios en mi vida. Pero hablaste de ese monte que fuiste, ¿y a los cuántos tiempos empecé a perder el gusto por lo que hacía.
¿En esos tiempos? Fue un proceso de Dios. Clamaste a Dios y Jeremías 33 dice, y yo te responderé. Bueno, él le dice a su pueblo, pero sí. yo... Pues que las promesas la Biblia habla de que todas las promesas de Dios son para eso, útiles para redarguir y instruir en justicia. Sí. Entonces, el trato empezó ahí. Nosotros medimos por tiempos. ¿En cuánto tiempo? Dios no tiene tiempo. Él toma su... Yo creo que fue como un año, hermano. Sí. Un año fuerte el proceso. Sí. Y luego, sí, pues nosotros tomábamos casi a diario, hermano. Y luego nos poníamos a tomar... Antes del rancho había unas bodegas arriba, donde era la casa grande, donde era la hacienda. Y todavía había ruinas. Ahorita ya no hay nada. Quitaron todo, pero había ruinas. Y ahí nos íbamos a tomar, ahí arriba los amigos. Y hay un caminito por mero arriba, ahí por donde iba Berta Trejo. Sí, ya dije nombres, bueno, mi primo, que paz descanse. Que paz descanse. Digo, hay un caminito que lleva desde la orilla del rancho a la otra orilla del rancho. Sí. Y siempre que estábamos tomando ahí, pasaba un matrimonio con todos sus niños y niñas, hermano, de su casa a la iglesia. Y sabes que nació un deseo en mí. Yo decía, qué paz de ese varón. O sea, ¿quién da eso? Lo miraban y luego regresaba iban y regresaban después del culto, estábamos nosotros ahí tomando. Y había un tremendo de los amigos que estábamos ahí, decía, mira la tremenda vida desperdiciada. Mira cómo desperdician su vida yendo ahí. Qué gusto eso. Qué desperdicio. Y yo le decía, ni sabes, tremendo, ni sabes lo que es eso. Yo tampoco sabía. Pero mirabas. Sí, ya se empezaba a inquietar mi corazón, hermano. Se empezaba a quitar mi corazón y te digo, un 20 de octubre, antes del 22, un 20 de octubre fue un lunes del 86, fue el aniversario en el rancho. Yo me preparé porque, ¿sabes qué, hermano? Le estaba perdiendo el sabor a las cosas que me gustaban. Y yo le dije a un muchacho que nos juntábamos porque trabajábamos juntos en el camión de mi papá, acarreando algodón. Yo le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir esta vida. Yo le decía, no sabía dónde estaba otra vida, otra manera, pero yo decía, ¿sabes qué? Ya estoy aburrido de esta vida. Ya estoy aburrido y ya quiero dejar esto. Y le dice, sí, pero yo también, fíjate, pero no se puede. Que no, tampoco puedo. La segunda promesa, hermano, duré 12 días, de 5 pasé a 12. Sí. Pero ya casi arrastras, hermano. Y así tenías que llevar con tus fuerzas. Sí, con mis fuerzas. Y ahorita, pastor, hay mucha gente que piensa lo mismo que tú pensabas antes, que no se puede dar un paso, que no hay otra vida. Porque viven también encerrados en cosas fuertes, que dicen, es que no puedo, esta es mi vida y así voy a acabar. Fíjate, y luego llegó el 20 de octubre y compré 10 cartones de cerveza de media, esa clarita de la Corona. Era la que me gustaba, con un limón. Y ya era cuando ya había economías. Pues que ya cuando crecimos, hermano, sí, pues ya trabajaste, se veniste para acá. Ya le dábamos a mi mamá, ya mi mamá fue diferente ya cuando crecimos, hermano. Gracias a Dios, Qué bueno. Ya yo trabajaba en el camión de mi papá y ahí salía, gracias a Dios. Y yo me compré 10 cartones de cerveza. ¿Sabes cuántas me tomé, hermano? Ni una. Dios obrando en tu vida. Y ya, hermano, me agarré una y me la empiné para tomármela. No me supo a nada. A nada. Y dije, ¿esto qué pues? Y aparté un cartón, porque está ahí, hermano, Sí. Ahí dijo aquel, se te duerme, ya no. Y te agarrabas. Sí, entonces yo lo que hice, ahí tenía yo el camión de mi papá en un lado, y agarré un cartón de cerveza y lo voy a apartar para mañana, porque estos no van a dejar nada. No fue para mañana, fue hasta el 22. Mi mamá me dijo, llévame una marrana para Torreón, porque la voy a vender. Y echamos, el camionzote echamos la marrana arriba y nos la trajimos, y el 21 nos la trajimos. Conocí el camión. Sí. Y trabajé contigo. Sí. Y le echamos, y ya vendió mi mamá la marrana, llegó el 22. Y yo ya con esa inquietud yo, hermano, de que por qué no pude tomar ni una cerveza ni nada. Okay. Y luego, el miércoles 22 de octubre, hermano, en la mañana, ahí en la casa de mi mamá, aquí en Carolinas, me levanté, traía su refrigerador mi mamá ahí en la sala, y luego fui a agarrar una cerveza. Porque era mi costumbre, hermano. Agarré una cerveza, la abrí, le eché limón. No me la pude tomar. Así, hermano, así. Sí, yo sé. No me la pude tomar. Sí. En eso entró mi mamá. ¿Quién sabe qué se les acabaría, hermano? Yo que a mi mamá sí le entró ahí, porque a ella sí le gustaba, pero bien, o sea, en las comidas. Sí. Y pero no me supo nada. Entró mi mamá y le decíamos jefa. Dije, jefa.
híjole, yo estoy bien aburrido de esta vida. O sea, no le encuentro sentido a la vida. Dijo, no, no, mi hijo. Le dije, no, no hay yo qué hacer con esto y pues no, no sé, no le encuentro sentido. ¿Usted sabe cómo está el asunto? Digo, sí. Y luego me dice, sacó dentro de su ropa un folleto. Dijo, anoche veníamos, Kika y yo. Kika es la esposa de mi hermano Juan, mi cuñada. Veníamos aquí por la Pancho Villa y estaban unos hermanos tocando, con un conjunto estaban tocando y nos regalaron este folletito. Este folletito me lo regalaron. Y aquí viene la dirección donde ellos están. Y agarré el folleto, mano, y vi la dirección. Y luego ya vi que era Anáhuac con Xochimilco. Dije, que es Xochimilco es todo derecho. Eran como la 1:30 de la tarde, mano, o 2 de la tarde. Y ya mi mamá me lo dio y ella se quedó en la casa, pero yo agarré el folleto y veía la dirección. Y luego agarré la Xochimilco a esa hora, mano. La 1:30. A las 2 de la tarde, más o menos 2:30 ya, porque me lo dio, ya lo agarré, estuve meditando un rato y agarré camino, mano, agarré avenida, agarré calzada. A las 3 de la tarde, pues estaba cerrado el templo, mano. Pero Dios no se equivoca. Tu necesidad te hizo andar. Sí. Y Dios no sé, porque cuando yo llegué y luego me regresé, estaba cerrado, me regresé. Regresándome salió un hombre de ahí de ahí de la casa pastoral. Y luego ya pues yo, hermano, yo crecí aquí en Torreón y todo, pero pues también en el rancho ya éramos rancheros, somos rancheros, hermano. Y me da pena preguntarle. ¿Sabes cuál fue mi pregunta? Oye, aquí hacen, se juntan para la palabra de Dios. Dijo, sí, pero hasta las 7 de la tarde. Le dije, ¿pero qué tengo que traer o cuánto cobran? Yo estaba 6 de eso, bueno, sinceramente fuera de jugada, nada. A las 7, ¿pero qué cobran o qué hay que traer? No, es gratis, vente a las 7. De las 13, bueno, que regresé a Carolinas a la casa, de las 3 a las 7 fueron las horas más largas, hermano, más largas. Estaba sentado frente al reloj. Ahora sí le decía que marcara las horas. Antes decía que no las marcara. Ahora sí le decía, avánzale. A las 6:30, hermano. Ya cuando yo conozco la palabra, hermano, cuando yo fui la primera vez a la iglesia, yo ya era salvo. O sea, ya Dios me ha salvado. Ya se ha tratado contigo desde tiempo atrás en Solís. Sí, ya. O sea, ya atacó a tu corazón. Sí. Porque... Pues era el Espíritu Santo, pastor, que se estaba... Sí, nació un deseo tremendo en mi vida, mano. Sí. Tremendo. Y luego salí, fue un miércoles 22 de octubre y lo salí, agarré la calzada para acá, ahí por la luz del mundo, antes de llegar a la luz del mundo. Hermano, literal. O sea, no fue una imaginación, fue literal. O sea, yo viendo hacia el oriente, hacia el horizonte, haz de cuenta que me recorrieron unas cortinas así, hermano. Así. Viste diferente la vida. El mundo a color. O sea, dije, yo sé. O sea, hermano, increíble. Claro. Increíble, o sea. Y yo decía en mi pensamiento, ¿por qué nadie me había dicho que había algo mejor? Hermano, sin haber hecho la confesión de fe. Claro. Yo fui y cuando salí a nadie le pregunté nada, nadie me dijo nada. Pero ya estabas tocado. No sé ni lo que predicaron, hermano. Pero saliste lleno. Salí con un deseo, hermano, enorme de regresar. Y por eso yo puedo afirmar, hermano, certeramente, sin temor a equivocarme, de que Dios tocó mi corazón y Dios me salvó aún antes de llegar a la iglesia. Claro. Es algo increíble. No, pues el que salva es el Señor, ¿verdad? Sí. El que salva es el Señor y dice la Biblia que Dios, bueno, lo dice David, cuando tuvo esa falta con Betsabé y con Urías, que hizo todo ese gran pecado, él ya después habló eso, empezó a arrepentirse de sus pecados, todos sus pecados, y ya después dijo, porque tú, Dios, no menosprecias un corazón contrito y humillado. Y así los tenías tú, yo creo, mi hermano. Contrito y humillado, ya estabas con Dios. Sí, fíjate, y luego, pues yo no sabía lo que hice, ni sabía lo que había pasado en mi corazón, o sea, qué estaba pasando. Pero, hermano, ese día
ese día fue el último día, hermano, que yo dije una mala palabra. Marcó un antes y un Sí, después. así increíblemente. Fue el último día que me tomé que le probé un licor, porque sí le tomé a la que no me gustó, ¿verdad? Pero fue el último día. Fue el último que dije una mala palabra, una maldición. Sí. O sea, mi vida fue transformada, hermano. Amén. Después seguí regando, ¿verdad? Pero por lo pronto, pues sí, o sea, Dios ahí me mostró que claro. tiene el poder para ayudar. ¿Y ya viviste otro estilo de vida? No, luego, hermano. Luego, desde... Sí, luego. Volví al rancho. Al siguiente día me fui al rancho porque ya estaba el trabajo. Volví con mis amigos, hermano. Volví al fuego, o sea, volví a mi hábitat. Hábitat natural. Sí, pero todo fue diferente. Todo fue diferente. Nunca pichan, hermano. Siempre uno anda pichando y poniendo. Y ahí andaba. No, hombre, y cuando llegué, vengas aquí, hay esto y aquí hay esto otro. Y yo luchando, hermano. Luchando. Dios permitió algo, hermano, que después te lo voy a platicar. Claro. Bueno, ya lo sabes tú. Dios permitió algo en ese lapso de entre la hermosa y la luz del mundo. Conocí a una persona yo ahí, que Dios me la puso. Que después yo supe otras cosas, ¿verdad? Pero esa persona, bueno, lo que él me dijo me dio la fortaleza para poder vivir 15 días ahí en el rancho, en medio de todo lo que yo vivía, hermano. En todo lo que yo vivía, sin pecar. O sea, sin fallarle a Dios. Porque yo me acordaba, esa persona me dijo, yo era esto y esto y esto y esto. ¿Verdad? Y Dios me cambió. Yo dije, caray. Era de la luz del mundo y después se había jalado para la hermosa, ¿no? ¿Esa es la persona que dices? No sé si era él. Yo la conocí ahí en la hermosa. Ah, no, sí. Sí, en la hermosa. ¿Sí estás diciendo pero persona? Lo que dijiste fue que un lapso de ahí de que estaba la luz del mundo. Yo pensé que había estado él ahí. No. O sea, que salió yo vi que salió de la hermosa él. Ajá, sí, pero sí. A mí, hermano, sí, por la pena ajena mía, no pregunté, me dio pena preguntar qué otros días había servicio. Okay. Pero yo vi que esa persona que iba delante de mí salió también de la hermosa. De la hermosa, ok. En el Inter, estoy hablando de templo de la luz del mundo. Sí. Entonces lo alcancé porque su caminar era zarandosos. O sea, que era así medio... Sí. Entonces yo decía, y llevaba pantalón y pelo corto, y dice, ¿qué será, hombre o mujer? Yo no sabía, hermano, que las diferencias o cómo era el comportamiento de un cristiano, o qué hacía un cristiano, no sabía nada, hermano. Entonces yo decía, ¿será hombre o será mujer? Y para preguntarle, hermano, para el día, ¿sí? Le dijo aquel el unisex, le dije, oiga, ¿usted salió de ahí? Dijo, sí. ¿Usted fue? Le dijo, sí. Y ya empezó, mire, yo soy fulano de tal, y vivo en tal parte. Vivíamos a dos cuadras de diferencia de la casa de mis papás. Y ya me dijo, yo era esto y esto y esto y esto. Y Cristo me salvó. Y me cambió. Entonces a mí me impactó lo que él me dijo. Yo dije, híjole, si él lo cambió. Si a lo cambió el Señor. Ahora yo que soy bien macho. Ahora que yo, que no llegaba tanto. Sí, y yo dije, sí, hay esperanza para mí. ¿Sabes cuál era mi mentalidad? Que yo ya no volver a tomar, hermano. Pero yo no sabía que Cristo salvaba. Pero Dios te mostró después muchas cosas. Las riquezas inescrutables que viene la palabra de Dios. Ese panorama que Dios me abrió al salir, hermano, me mostró tantas cosas que yo no ni por la mente, o sea, nada. Pero que cambiaron, hermano, mi vida. Yo digo que se revolvió como 360 grados cada rato. Reiniciaste muchas veces tu vida. Sí, no, hermano. Conocí la felicidad. Así es. Conocí el amor. No, pues es que es lo que hemos sido criados a estar con el Señor, ¿verdad? Ese es nuestro punto original en el cual debemos de estar. Sí. No, pues está muy especial lo que Dios hizo en tu vida. Y aquí nos podemos estar toda la noche, pastor. Fácil. Porque conozco testimonio de tu vida y pues has dicho el 10%. Pero cosas muy interesantes que Dios ha hecho. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Y hablando, porque a lo mejor van a decir, ahora no dieron textos o X de la palabra del Señor, o no hubo un mensaje. Sí, el mensaje es de que Cristo salva, de que Cristo cambia. Es que no conocía textos antes. Y por eso lo dices. No, y es que no se está estructurado en un tema, sino el punto ahorita es de conocer la fragilidad del ser humano, del pastor, que muchos lo vemos o nos ven como superhéroes. No, tremendo es incansable, para que le afecte algo está difícil, y a veces por dentro uno anda, hijo.
Ayúdame, Señor. Fíjate, yo tengo la costumbre de orar, hermano, de repente. Gracias a Dios. Y de vez en cuando yo platico con Dios sobre lo que Él hizo en mi vida. Y me gusta, siempre me tocó un fuerte, un coro, un canto de Marino. ¿Te acuerdas, Señor? ¿Te acuerdas, oh Jehová? Sí. Cuando tú me hallaste. Y yo tengo, perdido sin amor. Tengo la costumbre de vez en vez, hermano, cada 6 meses, a veces, o cada 6 meses, yo platico con Dios sobre eso. Y le digo, ¿se acuerda, Señor, cuando le gritaba allá en el monte, en el cerro? Hay cuenta que yo no me responde el Señor así audiblemente, pero siento que me dice, Señor, sí, ahí estuve yo te escuché, porque ahí me di cuenta que Dios escucha. Claro. O sea, dice San Juan, vamos a hablar de textos. Ándale. San Juan capítulo 9 dice que dice el cieguito, el que el Señor sanó de su vista, el cieguito de los ojos, que el Señor lo sanó, que dice, pues yo no sé si es pecador o no es pecador, pero yo sé que Dios no oye a los pecadores, pero Él me sanó. Yo no sé cómo le hizo Dios, pero me escuchó, hermano. O sea, yo creo que vio mi corazón, o sea, porque mi corazón era sincerote, hermano, porque yo quería algo diferente. Yo no sabía cómo ni dónde, pero yo decía, pues si tú estás ahí, si estás ahí, écheme la mano. Lo necesitaba de urgencia, hermano, de urgencia. Pero fíjate que cómo Dios respondió. O sea, no nada más te quitó lo que dijiste tú, sino que te llevó a unas cosas tremendas y extraordinarias que ahorita las estás disfrutando, hermano. Sí. Haces muchas cosas que yo sé que tú haces y a pesar de tu trabajo, de muchas labores que tienes como padre, como hombre trabajador para sustentar los gastos, eres una persona que te apasionas por Dios, hermano. Te conozco. De hecho, estuve bajo tus pies, se puede decir en el buen sentido de la palabra. Me enseñaste muchas cosas, hermano. Amar a Dios también más y servirle. Hemos trabajado de la mano, hermano, y conozco todo eso, hermano, de tu vida y Dios te trajo para servirle y pues lo estás haciendo con una pasión, como te digo. Una pasión. Y pues, ¿saben qué? Pues podemos hablar de muchos temas. Yo y mi hermano Mario de testimonios, tanto de la enfermedad del corazón, ya después te hablo para que vengas a dar un testimonio cómo Dios lo sanó. Y algo que Dios hace te deja marcado. Sí. Hablabas de la vida de José, hermano, y José, pues, él nos deja un ejemplo. O sea, nada que ver. Pero no. Conmigo. Sí. No, aquel varón. No, digo, pero sea el trato para sí, poderte. Porque yo le digo a Dios, hermano, bueno, Señor, ¿a poco fue necesario todo eso, Señor, para llegar? Y yo digo, a lo mejor sí fue. Más bien fue necesario. Fue necesario. Pero fue necesario porque. Ahorita tú estás estructurado, pastor, con todo. En tu vida, todo. En el pasar de los años. Todo eso te ha conllevado a la persona que eres, al confiar en Dios, al estar orando, como es cada 6 meses por el testimonio. O sea, eres testigo del poder de Dios y todo eso lapso que pasaste, pues te ha sido, bueno, de bendición porque Dios te cambió y ha sido una bendición, hermano. Ahorita yo pienso que donde te paras, porque así lo dice la palabra de Dios, eres de bendición a mucha gente, se ha bendecido a mucha gente, pastor, a través de tu vida. Héroes, vidas que inspiran en colonias que fuiste, ahorita en la actualidad, en donde andas, en lo que es Asamblea de Dios. Y pues una bendición tu vida, pastor. Dios te siga guardando y pues llenando de muchos años. No, y le agradezco a Dios también por tu vida, hermano, porque has estado conmigo. Sí. En las buenas y en las malas. Y en las muy malas. Y en las muy malotas. Y recuerdo mucho cuando estaba en el hospital. Sí. Que me decía, porque Dios me preparó antes del infarto, hermano. Sí. Me metí fuerte con Dios. ¿Te acuerdas ahí acá por la calzada? Ramón Méndez. Ramón Méndez. Ahí estábamos a las 6 de la mañana clamando. Que no nos avisaban, o sea, llegábamos juntos. Caray, no, pues vamos a darle. Y mi clamor era, muéstrame tu gloria, Señor. Sí, me acuerdo. Quiero ver tu gloria. Y me decías ahí en el hospital, mano, yo no quiero ver la gloria. Pues que me decías, yo no quiero ver la gloria de Dios. Es que les decía, Señor, muéstrame tu gloria, Señor. Digo, no, ahora yo la pienso para decirle eso, Mariano. Mejor que de ahí me trate conmigo, pero te mostró tu gloria muy fuerte. Un infarto agudo al miocardio y lo decían los médicos,
¿qué tiene este? O sea, yo, un infarto agudo al miocardio. ¿Y qué tiene aquel que está allá? Igual, un infarto agudo al miocardio. ¿Y aquel por qué está gritando y llorando y este no? ¿Quién sabe? O sea, Dios hace la diferencia, ¿no? Así es. O sea, La Dios me confianza. mostró su gloria. Amén. En todos los sentidos. Sabes, pastor, y me acuerdo que yo andaba trabajando muy fuerte en el yeso y me decías, Martín, vente todos los días a verme. Quiero que vengas a verme aquí. Y yo llegaba cansado y cenaba y le decía, a ver, ¿sabes qué? Vamos con Manu, Mario. Es con el pastor porque él me dijo que quería verme. Y yo iba con gusto, no nada más por el hecho de que, pues, compromiso, ¿no? Dice, vamos a verlo, vamos. Y pues siempre, donde nos topábamos, para mí siempre ha sido una bendición, hermano. Estabas en cosas difíciles, claro que dolían al verte, ¿verdad? Pero siempre fue de bendición, hermano. Fue de bendición tu vida. Y bueno, mis hermanos que están escuchando, este es un testimonio del pastor Mario Ávila Olvera, que pues muestra el lado humano, su fragilidad, pero no solamente eso, sino que también muestra el lado de fe, el lado de perseverar en el camino aún en circunstancias difíciles. Así es que Dios les bendiga y Dios les guarde, y esto fue Extendiendo su Reino, y pues nos vemos a la próxima. Pastor Mario, fue un privilegio estar contigo. Estamos. Dios te bendiga, te falta como 10 capítulos. No, pues hay que aventar los 10 capítulos más, ¿verdad? Y pues ahí estamos. Y siga, ¿cómo le diré? ¿Cómo se dice para las páginas, hermano? Que le sigan dando like, ¿o qué? Sí. Sigan dándole like, ¿verdad? A ver, Gavita, dime, ¿qué más se le hace? Dice manito arriba, manito arriba. Y la página, pásensela. Sí, aquí la vamos a poner. Palabras austeras, ¿verdad? Pero ahí pásela a otros pastores o a iglesia. Tenemos un fin que no lo he dicho, pero que si Dios lo llega a hacer, va a ser de mucha grande bendición para las personas que necesitan no solamente cosas, más bien no solamente la palabra ni Biblia, sino que quieren llegar más allá. Y yo creo que pienso eso, Pastor Mario, y Dios lo va a permitir. Próximamente ya vamos a estar haciendo ese trabajo con el Señor para que Dios sobre. Y pues, despídete, Pastor Mario. No, pues aquí estamos. Muchas gracias a ti, primeramente, bueno, a Dios. Sí. Y a ti, Martín, por bueno, te digo así, Martín, porque sí, confianza, yo confianza por esta invitación, hermano, y ojalá y que haya sido de bendición para cada una de las personas que nos están escuchando. Aquí estamos echándole ganas porque largo camino nos resta. Claro, con la ayuda del Señor. Amén. Y pues fue una bendición que el pastor Mario estuviera aquí dando su testimonio y consejo de la palabra de Dios. Y pues bueno, Dios les bendiga y Dios les guarde, y esto fue Extendiendo su Reino. Hasta la próxima, bendiciones. Hasta luego, gracias.